bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. En el medio de la semana. En el ombligo de la semana, dirían algunos Sí, por ahí. así es. Hay muchas cosas interesantes y preocupantes, otras. Ya el Consejo Económico y Social, Danilo, entregó su informe relativo al manejo de la problemática migratoria y la necesidad de mano de obra que han puesto al descubierto especialmente los empresarios que han presionado por ahí, no solamente los empresarios del campo agrícola, sino también de la construcción. De la construcción, especialmente de la construcción y otros sectores y que hasta también, de la hotelería. La hotelería que Sí. utiliza mucho la mano de obra haitiana, yo diría más de la cuenta que la utiliza. Bueno, el asunto está en que en el aspecto migratorio, yo no sé hasta dónde se han metido hasta el cuello con el informe, y en eso la oposición, las dos partes tienen que ser cuidadosas, tanto la oposición como el gobierno. El gobierno central, porque recordemos la invitación que nosotros aplaudimos y vimos muy bien aquí, que le hizo el presidente de la República a los expresidentes Hipólito, Leonel y Danilo, y el apoyo que ellos dieron inicialmente para llevar como país la sensación de unidad de criterio en cuanto a la defensa del interés nacional. Así es. Ok, hasta ahí el asunto. Entonces, ese apoyo ofrecido por la oposición, y parte del gobierno, porque ahí estaba Hipólito, o los expresidentes en particular, debe ser capitalizado, potencializado por el presidente de la República. No echar a perder eso, sino aprovechar eso bien. Manejarlo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque si en algún momento se pusieran cosas aquí, la oposición estaba en minoría en esa mesa de discusión. Entonces, si hubiesen cosas allí que no tuviesen todas las cartas sobre la mesa y hubiesen cosas que pudiesen comprometer el prestigio y el crédito de la oposición, entonces pudiera la oposición en un momento dado echarse para atrás. Hay que ser cuidadoso con esto. Y la oposición, por supuesto, tiene que estar ojo avisor para que no le vayan a meter haitiano por liebre, digo, gato por liebre, porque realmente parece que el presidente o secretario del Consejo Económico y Social, el señor Toribio, ex rector de INTEC, tiene una posición que no oculta, sesgada, a favor de intereses haitianos. Se le atribuye eso. Yo no se lo atribuyo, pero otros se lo atribuyen que han estado más en conocimiento del tema. Entonces le entregaron al presidente eso, con una cantidad de planteamientos allí, especialmente con el tema haitiano, porque eso lleva el tema de la formalización de los trabajadores haitianos. ¿Qué pasa? Hay determinada aprehensión, porque hay algunos que piensan y sospechan también que se pudiera querer aprovechar aquello para meter por debajo de la mesa un ladrillo. Y más que un ladrillo. Y quizás más que un ladrillo, porque eso pesa más y afecta más que un ladrillo a los intereses nacionales. Un programa, un plan de regularización. Que ya incluso con el gobierno de Danilo Medina se regularizó una cantidad inmensa. Irregularmente, incorrectamente, violando una sentencia del Tribunal Constitucional y violando la ley realmente migratoria. Y gastando una inmensa cantidad de dinero. Claro. Porque eso salió carísimo. Entonces, eso es lo que ha parado los pelos de punta, vamos a decirlo de esa manera, en muchos sectores, que al entregar esto, vamos a ver qué pasa, porque ya dentro de los próximos días se va a convocar, se le va a entregar ese resultado a los expresidentes y se sentarán sobre la mesa para analizar esto. Todos los expresidentes han delegado en un par de representantes allí y bueno,
Vamos a ver qué pasa. Pero mientras tanto, hay gente que tiene ojo avisor y ha salido. Sí. Por ejemplo, Vinicito Castillo le ha salido al frente, le ha dicho al presidente Luis Abinader, cuidadito presidente con el asunto del plan de regularización, que eso viola la ley, eso viola muchísimas cosas y eso pone el país en ascuas. Tú sabes que yo lo sé de muy buena fuente, que la vicepresidenta, con poblana mía, es partidaria full de regularizar esa mano de obra. Ella dice mano de obra necesaria. Sí, pero una cosa es la regularización de los trabajadores, que se determinen, como yo he dicho, cuántos son y dónde están, Sí, y sí. quién lo tiene, dónde están. Así es. Pues yo particularmente no tendría problema en que, ya lo he planteado, lo he escrito, en que dice, bueno, se favorezca que se le dé una identificación, se les dé las huellas, se tomen todas las, y se carneticen, que yo qué cosa, pero que no se ligue una cosa y se quiera sugerir, dar a entender, interpretar y hasta hacer valer una regularización de la residencia o más aún, la búsqueda de la nacionalidad, Sí. que detrás de eso es que esta gente anda, unos y otros, Así es. los que están buscando eso y los que están empujando a ver si se consigue eso. Entonces, ojo avisor, Vinicio Castillo ha dicho, cuidadito presidente, con la regularización, porque eso viola la ley y eso realmente ya en su momento, como tú decías ahorita, en su momento, en el gobierno de Danilo Medina, se hizo una barbaridad en esa dirección, se sacó cédula a muchísima gente, que alguien se preguntaba ayer, ¿qué va a hacer la Junta Central Electoral con más de 750,000 haitianos que tienen su cédula como dominicanos, que andan con ella por ahí? Sí, que vulneraron el registro civil. Claro. Y se inventaron cualquier apellido. Vulneraron aquello, violentaron aquello, burlaron aquello y dentro de esas mafias que aquí siempre se meten en cualquier rincón de la administración pública. A donde quiera aparece una mafia. Claro, Donde quiera aparece una mafia. Así es. En todos los gobiernos, porque los presidentes están manejando su asunto con la transparencia, con el esfuerzo de transparencia, advirtiendo, corrigiendo y qué sé yo, y cayéndole atrás muchísimo sinvergüenza, pero resulta que a todo el mundo lo burlan, a todos los gobiernos, y los hacen quedar mal, para entonces comenzar después a sacarle cosas. El gobierno fulano, el gobierno mengano, y después directamente a los presidentes es que se le pegan esos muertos. Por eso el presidente tiene que sacudirse de esas cosas, en lo que caemos en cenaza, que eso viene también. Vamos a ver qué dice Vinicio, la advertencia que hace Vinicio Castillo. Yo le digo a mi amigo Luis Abinader y al PRM, mis amigos, ni piensen en eso, porque si este país se quiere ver revolteado, así es. Revolteado en grado sumo, es que en medio de esta situación le salgan, porque 4 o 5 oligarcas quieran, que con un nuevo plan de regularización, que en la práctica significaría la fusión con Haití. ¿Cómo? Ay, claro. ¿Cómo es eso? Ay, Dios mío. Claro, porque... Esta gente debe dejar hablar al invitado, porque es que entonces le pone, eso lo cogimos de la Z, porque es que realmente quieren como hablar toditos juntos. Así es. Con el perdón de ellos, que hacemos uso de su material. Pero bueno, le damos los créditos. Por supuesto. Pero ojo con el mensaje y la advertencia que hace Vinicito. Sí. Hay unos cuantos fulanos de mucha influencia que tienen empresas y qué sé yo, que a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es tener sus haitianos ahí. Resolver su problema resolver su problema. Y ese es un problema, señores, a largo plazo. ¿Qué a largo plazo? Esto está lleno aquí, por donde quiera que tú pasas. Y entonces, señores, esa gente por donde pasan son depredadores. Y entonces, a ver, después cuando yo oigo hablando de racismo, de qué sé yo qué cosa, el que me quiera a mí llevar la contraria, que me dice, que me diga, que me llame, me diga cuándo me va a acompañar Ocoa, yo llevarlo al revolcadero de burro que yo tengo en Ocoa. Sí. Oye lo que voy a decir, oye Danilo, el que quiera poner en duda esa vaina, excúseme el término, excúseme, lo de vaina,
porque es una vaina, pero bueno, Sí. escúcheme. Que me avisen que yo lo voy a llevar para que vean, mira, y enseñarle, porque yo conozco de eso también. Sí, sí. De eso, ven acá, son unos depredadores. Sí, sí. Y realmente te dañan las reglas de juego, te cambian las reglas Y de juego. caotizan cualquier espacio. Exacto. Y no tienen concepto alguno de propiedad, de higiene. Bueno, agarró una haitiana que iba a construir una casucha en el parque frente a la clínica Corazones Unidos. Bueno, Yo- de momento hacen una en el Parque Independencia allá. Y defecan en el- cualquier en sitio. en el altar de la Sí, patria. sí. Oye, una barbaridad. Ahora, nosotros como país tenemos tanta culpa porque nosotros, no sé, no, señores, no nos hemos interesado en dominicanizar, controlar, fomentar, importantizar la frontera, llenar aquello de empresas, de oportunidades para que los nativos dominicanos en la frontera se estimulen a quedarse allí, Mira, si hubiese, pero que tengan de qué vivir. sí, Que si no- hubiese orden, Luis, la cantidad que se regularizó durante el gobierno de Danilo Medina bastaba y sobraba para suplir esas necesidades del Claro. mercado. No, lo que Pero pasa es ¿dónde que, se lo que pasa fueron? es que la regularización es, entren todos, eso es todo lo que quieren, entren todos, entonces el que tiene ahora 10, 20, 50 trabajadores, ellos cuando tienen un carnecito se van para otro lado, tú no tienes control de ellos. Por eso acuérdate de que ellos trabajaban aquí, inicialmente venían contratados y contados. Sí, Y contados se tenían que devolver. Y terminada la cosa, Y se iban otra vez. Pero entonces ya ellos comenzaron y ya tienen todas las actividades productivas. Ellos participan en todo. Sí, Son motoconchistas, son billeteros, son qué sé yo qué, son aquellos. Trabajan en los hoteles, trabajan en las residencias, en las torres. se encaraman en la mata de coco del malecón y después se ponen a vender esos cocos. Entonces pero ellos no lo sembraron, No. pero se encaraman en la mata para venderlo. No, Y entonces están de vigilantes. Tú no sabes que una vez tenían un contratado en el residencial donde yo vivo, tiene 3 torres. Entonces 2 de las torres tenían contratados la que yo vivo y otra de ellas, de la tercera, los vigilantes, los de noche, los serenos, eran haitianos. Danilo, a cada rato se robaban los retrovisores de los vehículos. en los carros. Se robaban esto, se robaban aquello, se robaban aquello de cosas. Un día me dice a mí el vigilante del encargado de seguridad de la clínica de estética que está al lado de mi casa, casi frente al Banco Ademia ahí, dice, mire, yo vi en la cámara el haitiano de la torre allá, pasó para allá, se cruzó para allá, le dieron una carrera allá. El asunto es que, bueno, las 2 torres salieron de los haitianos. Danilo, se paró el robo de los espejos. Los serenos de la torre se estaban robando los retrovisores. Ahí sí va lo de poner el gato a cuidar la carne. Y una vez yo tenía un saco de cosas, de alimentos que iba a llevar para el campo. Lo dejo ahí en los escalones, yo creyendo que está el vigilante ahí. El saco no apareció ahí, no amaneció ahí. Amaneció y no sabe dónde. Prestado permanentemente. Sí, se quedó donde. Entonces, por Dios, estamos muy. Sí. Entonces yo insisto en que realmente los dominicanos en el campo, si tú quieres, y en el pueblo, si tú quieres tener a un dominicano, que los dominicanos no quieren, que no es verdad que no quieren trabajar, si le pagan y le pagan bien. Danilo, un haitiano que está pidiendo 1.200 pesos por un día de trabajo para cortar, para tumbar aguacate. Y tiene que darle comida. Y quieren también la comida, 1.200 pesos, y así sucesivamente. Y entonces, bueno, pero ojo, que le pongan atención a Vinicio Castillo con lo que dice. El director de aduana, que esta mañana estuvo en la televisión, dijo, y se publica aquí, que aduanas dice que el gobierno le declara la guerra a los negocios ilícitos chinos. Lo ideal que sea declarárselo a todos, sí. Aunque generalmente con los chinos son más guabinosos en eso de pagar impuestos.
Porque son tímidos. Ellos son tímidos en ese sentido. Ellos tienen la tesis de vender mucho, vender más barato para vender mucho, pero se las ingenian siempre porque ellos traen cosas por grandes cantidades. Y entonces yo no sé, porque es cierto que un camello que pasa por el ojo de una aguja, yo no sé dónde es eso, pero un gran cargamento de lo que sea, de esos grandes que traen los chinos, no puede pasar por la aduana desapercibido. No. Y sin que paguen los impuestos. Rosa NG, dominicana china. Sí. Presidenta de la fundación. Sí, promotora del barrio chino, de muchos méritos y de mucho... Debió ser la primera embajadora dominicana en Chile. De mucho aprecio para los dominicanos. Ella está de acuerdo, aunque que se dé un trato y se escuche mucho trato adecuado a los chinos, pero, como es natural, pero está de acuerdo también que los chinos tienen que pagar sus impuestos. Sí. Entonces parece que ellos son tímidos, que ese es un término que te gusta mucho, y es verdad, tímidos a la hora de pagar los impuestos. Entonces, dice el director de aduana que han impuesto multas por unos 9.000 millones. Pero será los chinos nada más. Bueno. 9.000 millones. La subvaluación es la violación más frecuente. O sea, se subvalúan las mercancías. O sea, para pagar menos impuestos. Para pagar menos impuestos o pagar ínfimas cantidades de impuestos. Eso como es natural, es natural. Eso se traduce en menos recursos para que el Estado pueda resolver las cosas que tiene que resolver y que, bueno, se engrosen los fondos, los bolsillos de los chinos. Los chinos son, en este sentido, han sido más habilidosos que los españoles. Sí. Los chinos tienen su negocio y qué sé yo, y los españoles vienen empleados unos de otros y después van sacando, toman las pautas del lugar, se aclimatan, se casan a veces con una dominicana y bueno, no todas las veces, pero bien, muy esforzada comunidad, próspera comunidad, pero el asunto es que no se le pega a ellos el tema de que están evadiendo impuestos. Entonces, generalmente a quien se atribuye esto es a los chinos, que son más guabinosos que la propia guabina. Tú sabes que esas comunidades de inmigrantes, por ejemplo, los libaneses, tenemos un presidente que es de segunda generación, el abuelo de él fue un migrante, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora me olvidó el nombre. El papá de don Rafael Abinadel. Sí, pero muchos de esos llegaron, gente trabajadora, creativa, llegaron sin nada. Sí. Y en poco tiempo se hicieron, por ejemplo, en Santiago, el papá de Yapul Dumí fue uno de los primeros millonarios que conoció Santiago. La Casa Dumí. Sí, que residía en una casa de madera en la calle San Luis con el sol, en el segundo piso, y nunca bajaba de ahí. Todos los negocios los resolvía desde allí. Durante mucho tiempo, la sociedad, después eso me he enterado por documentación. Pero él en eso fue diferente a Pepín Corripio, porque Pepín Corripio sí bajaba sus negocios. Sí, sí. Él tenía su oficinita allá abajo, cerca de los bomberos, en la 16 de agosto, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Tú sabes escúchame, pero él estaba en contacto de ahí con el país entero. Y si ahí frente a los bomberos tenía su negocio. Sí, entonces de ahí él sí estaba presente en todo su negocio. Sí. Y nada, no soltaba prenda. Y de ahí él se comunicaba con todo el mundo. Bueno, yo he ido ahí, a veces Pepín tiene una oficina ahí. Yo he ido a ese lugar. Yo llegué a visitarlo allá. Sí, sí. Yo creo que ya, no sé si él estará asistiendo, porque después él debió probablemente cambiar su oficina para... pero sigue manteniendo ocupado el local por razones sentimentales. En publicaciones ahora. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, pero ya don Pepín, un saludo para él. Ya los hijos tienen el control de sus negocios, porque realmente... Sí, ya. Y mira, sus hijos parece que son muy trabajadores. Claro, claro.
Recordemos que su padre, inicialmente su padre fue el que se fajó aquí porque siguió cuántos años en los negocios y fue quien trilló el camino. Sí. Abrió... Esas generaciones han aumentado, porque Pepín aumentó lo que su padre le dejó, Pepín y su hermano, Ramón. Sí. Y los hijos de estos parece que van por el mismo camino. Claro, que él, aunque ya menos intenso, por razones ya de edad, pero él sigue presente y tiene control. Sí. Dice que no le regalen mecedoras. No. No quiere sentar. Las mecedoras ablandan a... Sí, y la gente... Al que se retira le regalan una mecedora, dice que no tenga eso. No, que no. Su papá no se retiró, entonces no se va a retirar tampoco. Todavía él, yo diría, o él diría que le queda mucho por hacer, aunque sea seguir llevando esos mensajes aleccionadores de cómo se empieza y cómo se desarrolla y cómo se progresa. Entonces, las claves él las ha dado. Sí. A los consejos él lo ha dado, de manera que el que no se lleva es porque no quiere. Pero bien, vamos a ver dónde terminan estos esfuerzos que está haciendo la Dirección de Aduana y que los chinos paguen sus impuestos. Eso que se espera. Porque que paguen sus impuestos, sencillamente. Vámonos a la pausa, Danilo. Y entonces, porque nos queda un paquete de cosas ahí que queremos. Vamos a la pausa, director. Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app Ya Va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día... Ay, no. Día difícil, ¿eh? Y buen día. El día está bueno, va buen día. Perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, subagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Apoyemos a Guillermo Guzmán Fermín para la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un candidato con liderazgo, experiencia y compromiso para fortalecer nuestro partido. Vamos con los arroceros. Nisibón, abajo, por ahí. Sí. Hay una queja dentro de todas esas situaciones que se están presentando en el campo, en el sector de la producción nacional del campo. Está el tema del arroz. Ya se ha hablado de la cebolla, se ha hablado de la habichuela, se ha hablado del ajo, se ha hablado de la papa, de todas esas importaciones, tomate, del problema de la comercialización, de la falta de apoyo, de los hallantes que se vienen haciendo desde agricultura, vendiendo un bulto que realmente es un bulto vacío, porque no, bueno, pero todavía, en días pasados afloraron unos escándalos, unas cosas allí donde hay funcionarios que tenían que ver con la seguridad, pero que otras partes de esas denuncias envuelven al asistente, el asistente del propio ministro de Agricultura, el asistente, que es un dirigente político de apellido Fernández, el señor y hay cosas ahí rarísimas que no se ponen en claro. Y el ministro de Agricultura responde al sector de Hipólito y sencillamente está allí. Yo no sé por qué, porque muchos sectores se han quejado de que allí, y han dicho que allí no se está haciendo nada. Algunos han dicho, pero ¿qué tanto es lo que hay que agradecer o qué compromiso tan fuerte con el presidente Hipólito Mejía, porque ya se cumplió con él? Sí. Se le puso allí, ya tiene 5 años allí, este señor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los compromisos o cuáles son las situaciones que impiden que realmente el presidente ponga un ministro que responda realmente a las necesidades del país y que cumpla con lo que tiene que hacer sin necesidad de tener que hacer tantos bultos y tantas cosas y de que no sea realmente una persona que tenga, yo diría, conflicto de intereses con los sectores productivos. Bueno, dentro de todos esos angelitos que se están manejando en el sector oficial de la agricultura, el día pasado le preguntan al secretario en la semanal del presidente, y entonces él aclara que no, que eso de seguridad fue un asunto de unas dietas y uno que es una sencillez. Y que hizo una sencillez y dan, una explicación ahí que, bueno, quizás los que desconocen, los neófitos en la materia, pudieran haber querido haber salido complacidos, pero los que conocen un poquito los temas sensibles del campo saben, yo me incluyo también, entre los que sabemos que lo que están es relajando al presidente y relajando al país. Le han inundado ahora de arroz el mercado, sí. Y no solo por las cuotas que, como parte ya de la terminación del acuerdo de libre comercio, sino importaciones que se han hecho. Sí, y nosotros no hablamos aquí en algún momento, no se llegó a hablar ilusamente de que nosotros íbamos a suplir arroz y íbamos a vender arroz en el exterior. ¿Y por qué no se coloca ese arroz? Las factorías están llenas y por ahí viene ahora otro corte que se da, una pasa se llama en el campo, o una pasita más que hay que darle a la producción, o sea, a la plantación. Es cortar otro arroz que quedó atrás y ahora maduró y hay que cortarlo. Eso viene ahí, pero
no hay dónde colocarlo. Entonces, vamos a escuchar, Danilo, a los voceros de los productores de arroz de Nisibón, que es una zona productora de arroz, para ver por dónde es que anda el asunto. Estamos aquí hoy en Jimabajo, en la capital del arroz, por la situación que están viviendo los productores de arroz de la región y del país. Se está viviendo una situación calamitosa. Las factorías están llenas de arroz. En el campo ha comenzado la cosecha de retoño y la segunda etapa, y no hay señales de que ese arroz pueda tener salida hacia la factoría, porque el gobierno de PRM ha inundado el país de arroz importado. Se le fue la mano, han importado arroz y ahora no encontramos qué hacer. Estamos aquí para denunciar la situación y hemos querido venir aquí al centro de la producción de arroz nacional. ¿El ministro qué le dice de Obras Públicas? No, es que nosotros no es al ministro, es al gobierno. Ahora, el ministro sabe lo que está pasando. Él lo que dice es que él no sabe quién ha traído el otro arroz, porque hay un arroz que se trajo de Estados Unidos con cero arancel, hubo un decreto, que ustedes lo tienen en el documento. Ese arroz sí se puede haber traído, pero el arroz después ha seguido llegando, incluso de países que no tienen acuerdo con nosotros. Oye, eso, él dice, el ministro dice que él no sabe de quién es que está traído ese arroz, él no sabe, debería saber. Claro. Pero yo dije ahorita Nisibón y es Jimabajo, cambié el nombre, el sitio. Pero bueno, entonces fíjate. Luis dice que el arroz criollo, que es de buena calidad, se está mezclando con un arroz de menor calidad importado y se está vendiendo en los supermercados y lugares como arroz criollo de premium. Pero yo te pregunto, llaman al ministro y dicen, ¿qué dice el ministro? No dice nada, lo que dice es que no sabe dónde vino ese arroz. Entonces, el presidente que debería llamarlo, el presidente que debería llamar al ministro y realmente, el presidente debía destituirlo en una reunión esa de la semanal. Hace tiempo, pero digo no, destituirlo así públicamente. Sí. Usted está destituido cuando le salga con un disparate. ¿Sabe lo que debe hacer también el presidente? Una sugerencia, presidente. Como usted a veces se lleva de la sugerencia de otros, y a veces yo le he dado alguna que usted se ha llevado alguna de ellas, incluyendo lo de la semanal. Yo no le sugerí la semanal, porque no quiero cargar con ese muerto, sino el encuentro con comunicadores, que lo hiciera, comunicadores en sentido general, no un periodista, sino determinados comunicadores establecidos, no influencers, ni nada de esas cosas. Youtubers, y entonces después, bueno, él se inventó, o le sugirieron lo de la semanal, que yo creo que ya eso cumplió su etapa, agotó su etapa, porque cumplió, creo yo, aunque el presidente dijo que va a seguir hablando, y esa es una fuente donde él entiende propicia para él seguir hablando. ¿Qué resulta? Que ahí, y nos hemos metido en otro terreno que no es el arroz, pero bueno, como se habló de arroz, esto es estar como el arroz, en toda parte. Y el presidente está ofreciendo declaraciones que producen un desgaste, se desgasta. Y a mí particularmente, uno que maneja el tema de la imagen y esas cosas, y le duele un poquito cuando ya ve que a alguien que uno le tiene estima, pasan estas cosas o determinadas cosas, porque vemos, otros han dicho, y yo lo suscribo también, que el presidente luce un tanto solo en algunos aspectos, pero es porque él quiere, porque entonces él está defendiendo a sus ministros en vez de dejar que los ministros y directores se defiendan solos. Que sean ellos los que carguen con la jaba o con la responsabilidad de caer bien o caer mal, quedar bien o quedar mal, como sea, pero que entonces sea él el que tome la decisión última. Pero no, recordemos la parte de la promoción inicialmente, él estaba apuntalando a los directores y a los ministros. Él era el que hablaba por los directores y por los ministros lo que se estaba haciendo, lo que se estaba proyectando, lo que se estaba planificando, el desempeño, el presidente
haciendo de relacionista público del gobierno. Eso es así, eso fue así y sigue siendo así, porque hay muchos que a veces hay gabinetes y hay qué sé yo qué cosa, pero el presidente habla por todos los temas. Entonces, en eso lo que hace es que asume él la responsabilidad. ¿Qué han hecho algunos, como son precandidatos, aspirantes a la presidencia? Se han agachado, hablan solamente de su institución, de las cosas propias de la institución. Y se pasan más tiempo haciendo relaciones y contactos en las relaciones bases y contactos. Esas relaciones y contactos directamente relacionadas con sus funciones, pero también con sus aspiraciones. Entonces lo que hacen es que marginan al gobierno, o al gobierno como tal, y no el esfuerzo que hay que dedicar hacia un empuje en conjunto se hace de manera dispersa, cada cual por su lado, y así el resultado no puede ser el mejor. Entonces cuando cae un rayo, no hay un pararrayo en cada sector, sino todos los rayos caen encima de una sola persona. Así es. La figura del presidente de la República. Tú recuerdas que Balaguer tenía los pararrayos, hay gente que se echaba todas las cuavas encima en sus gobiernos. Y bueno, si quedaba mal el funcionario. Eso no era irresponsable, eso es una forma de manejar el gobierno, mantenerlo al margen de esas vulnerabilidades propias del ejercicio gubernamental. El que quedaba mal era el funcionario y cuando había que quitarlo se quitaba y punto. Ya se cumplió con él, se le dio las oportunidades. Ahí están echándole un fardo de muchísimas cosas al gobierno a través de expedientes que están saliendo del Ministerio de Educación, pero no de situaciones que tienen que ver con la presente administración del joven Luis Miguel. No, cosas que se venían arrastrando. Ahí asistió a un programa de radio, radio y televisión, el ministro anterior, Ángel Hernández. A defenderse él, pero a tirarle toda la cuava. Pero en muchos casos se defendió tan mal que se incriminó. ¿Se incriminó? Yo lamento porque somos buenos amigos. No fui a visitarlo a su despacho. Tú fuiste amigo de él, porque somos buenos amigos. Dice, tú lo viste nunca cuando estuvo ahí, ministro. No. Ustedes fueron buenos amigos hasta que él llegó ahí. Parece que yo soy buen amigo de él, pero él no lo es mío. Exacto. Entonces, dijo cosas que lo han puesto en delicada posición, hasta que puede ser acusado de lavado de activos. Yo lamento que se vea envuelto en esa situación. Y él dice que ese expediente, porque ahí embarró el expediente de las construcciones y de los pagos y todas esas cosas, él se lo llevó a doña Milagro, al PECA y al presidente. Él se lo llevó a doña Expediente y no hizo nada. Él se lo llevó. Bueno, si él le llevó eso, se lo llevó al presidente. Sí. Bueno, ahí fue donde le tiró. Bueno, pero si fue así, bueno, él cumplió en esa parte. Sí. Claro que en principio se vio que había un conflicto de intereses allí porque él tiene una universidad también. Tiene una universidad. Se vio y se dijo de un principio que había un conflicto de intereses allí. Además, él fue muy psicorrido, fue muy cuadrado en su manejo de las relaciones gerenciales. Sí, y la comunicación. La comunicación estuvo muy mal. Con los mismos funcionarios y con el sector, materia prima fundamental del sector educativo, que es ADP, el gremio de la institución, de los maestros más bien. Sencillamente se manejó muy mal. Una persona, y así no se maneja realmente una gerencia pública. Así no se maneja y no pueden salir bien las cosas. Ahora, si él le llevó el expediente al Ministerio Público, bueno, no fue al Ministerio Público directamente, fue a la PECA del gobierno, ¿cómo es que se llama aquella? Que la cosa de la transparencia, que de transparencia eso no tiene nada, porque allí, ¿cuáles son los resultados? Doña Milagro actuó una vez con la responsabilidad de vida, no le quiero decir irresponsable, pero bueno, con la responsabilidad de vida, cuando ella jovencita, siendo sobrina del profesor Juan Bosch, le dijo, profesor, mire, hay un funcionario ahí que me dieron estos datos, Rian cancelado, primer desguabinado del gobierno temecino del profesor Juan Bosch. Entonces el profesor actuó de una vez
Entonces ahí sí ella fue muy presurosa. Pero ahora, yo no sé qué lentitud, si es producto de los años, no sabe. del cansancio de la edad, o qué es lo que está pasando. Pero bueno, a ella se le reconocen las buenas intenciones para que las cosas queden bien, pero ha habido lentitud en el... Ella se queja de que ha llevado también, porque siempre hay quejas, no es que se queja, ella ha dicho que ella ha llevado unos expedientes. Ahora, ¿qué ha hecho el Ministerio Público independiente con esos expedientes? Eso no se ¿Tú sabes lo que han hecho? No. Yo tampoco, ni el pueblo tampoco. Entonces, eso es infuncional, eso allí no funciona. Entonces, pero si él llevó eso donde el presidente y lo llevó donde doña Milagro, él cumplió. Porque si es así, si es así, él cumplió. Como también un coronel, ¿cómo es que se llama? Heraldo. Almonte Herrero. Herrero. Almonte Herrero. Ese coronel, que el asunto se ha quedado ahí tranquilito, calladito. Pero una cosa que cualquier sociedad provocaría un escándalo mayúsculo. Pero claro, un coronel que él estuvo trabajando directamente en el CONCON, en los asuntos de importancia capital. Que se está casando con riesgos mayores. Entonces, exacto, él corriendo su riesgo, él dice, bueno, espérate, yo no voy a caer que me metan en el zafacón, ni de la historia ni en el zafacón que ensucia. Entonces, el de la historia ensucia también, pero bueno, o por lo menos no te registra de buena manera, el de la historia. Entonces, él ha dicho, bueno, yo voy a llevar este expediente, lo lleva al Ministerio Público. Él dice, llegó a decir por ahí, que él también hizo saber al presidente de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, hizo saber, puso en conocimiento una serie de cosas que él dice que no andan bien en determinados organismos de seguridad, acusa o atribuye a la Dirección de Control de Drogas, y creo que es creo que es al DNI también, es al DNI, organismo de investigación. Bueno, le atribuye determinadas cosas que él es el que sabe, lo que llevó en el expediente. Bueno, entonces, si él llevó eso al Ministerio Público, el Ministerio Público no sé si está investigando, generalmente el Ministerio Público no se caracteriza por estar diciendo las cosas que está haciendo, salvo cuando hace algunos aparatajes, muchísimos allanamientos, muchísimas cosas, en otros casos. Pero el tema está en que lo que se filtró después es que al coronel le han querido tirar el muerto encima o en los pies. E incluso se llegó a hablar de que del Ministerio de las Fuerzas Armadas habían pedido su cancelación. Así es. Primero, eso se dijo. Primero, yo no sé si fue exactamente así, pero se llegó a publicar eso. Entonces, lo primero es que si él hizo una denuncia, lo primero que hay que hacer es investigarla. Claro. Lo segundo es que si hay un proceso de investigación o hay una denuncia ya en curso, debe haber un proceso de investigación. Y si no hay una, pero hay la otra, entonces en ese proceso de una investigación que alguien llevó, usted no puede mandar a cancelar a una persona y sobre todo al que hizo la denuncia. Al que hizo la denuncia. Usted no puede tirarle el muerto encima a quien hizo la denuncia. Entonces, pues no, así no. Entonces, porque miren, en la institución hay veces aparecen alguna gente que se la juega. E incluso se puede llegar siendo amigos, y qué sé yo, pero hay amigos que cuando están en una función pública se ven con mucha abundancia de muchas cosas que no es suya, se vuelven locos y pierden el norte. Voy a decir el pecado sin el pecador. O el pescador, pero bueno, en un momento determinado, Danilo, a mí me tocó a un amigo que lo llevé a determinado sitio en un proyecto del proyecto presidencial que cuajó y fue yo, y esa persona llegó después era quien anunciaba a todo el que llegaba donde el presidente. Bueno, pues llega a la institución y a una institución. Antes de llegar, el presidente le dice, mira, búscame tres puestos donde tú pudieras ir. Yo no, 3 no, le voy a decir 1, y tal institución.
tal institución. ¿Y qué tú sabes eso? Pero yo era guardia y yo estuve por ahí, está bien. Entonces, esa persona viene y me llama y dice, no, mira, yo quiero que trabaje en el área que yo sé hacer, que es de la materia de comunicación. Y bueno, entonces yo aconsejo a la persona. Aconsejo a la persona en un momento determinado algunas cosas que ya tenía mucho tiempo en la institución y entendía que se estaba descarriando. Ah, caray. Entonces dice, ¿pero quién ha dicho que eso es así? Que yo cuando. Dice, mira, yo cumplo con decirte. Sí. Yo cumplo con decirte que estos pasos por donde se están conduciendo nos van a llevar a camino a buen destino. Pero mientras tanto, bueno, yo me retiro del asunto. Dejamos que el asunto siguiera. Sí. Y bueno. Que siguiera su curso. Entonces, nada, eso no terminó bien, pero claro, yo, bueno. Entonces llega un día lo que hizo fue, aparece de que un oficio suspendiendo funciones al amigo que le está aconsejando, suspendido en funciones. Bueno, y nada, esas cosas no terminaron bien, como es natural, porque realmente era una suspensión solamente porque había un consejo. Bueno, y una carta a Obra Pública, al ministro de Obra Pública, que mira, entonces querían tirar el muerto. Entonces, tirar el muerto encima, a quien está advirtiendo, tirar el muerto encima. Oye, Danilo, y aparecen tantas cosas. Había un sindicalista en ese tiempo, sindicalista. Sí. ¿Sabe qué querían? Tirar también en contra al sindicato de la institución. Ese sindicalista después se metió a político, ya propiamente. Se metió a político. Y no es de una buena trayectoria. No. Ha desarticulado cosas. Donde quiera que ha pasado, pero bueno. Pero ese sindicalista, oye, quería formar un expediente también que le sirviera de aval, porque ¿sabe quién le querían formar el expediente? A mí. Por advertir tal cosa. Entonces, oye, señor, en la administración pública yo te digo, mira, no, es difícil. Situaciones pasadas, pero yo estoy diciendo del credo la mitad nada más, porque realmente, porque son cosas, pero porque del baúl de los recuerdos tú debes sacar algunas cosas, porque son experiencias que pasan cuando alguien quiere... Ese fue, si tú no tienes acceso, si la gente no tiene acceso a los órganos decisorios realmente, a las personas, por ejemplo, al presidente de la República, porque al presidente de la República en ese momento, mire, presidente, y las situaciones se manejaron por donde tenían que manejarse. Sí. Pero bueno, con eso yo lo que quiero decir, si ese coronel llamó la atención de algo, pongan la atención a ver qué pasa. Y sobre todo, que cuiden a ese coronel, que no le pase nada. Que no le pase, porque ya aquí un tema va suplantando otro, y así sucesivamente, y se olvida. Porque ¿dónde está el coronel? ¿Qué han hecho con el coronel? ¿Lo tienen preso? ¿Mal preso? Y el expediente se ha ventilado los asuntos. Se ha ventilado, lo han conocido, se han interesado. Claro. ¿Qué van a hacer con el expediente? A ese coronel no lo pueden cancelar tampoco. No. Aquella vez cuando el general Valdés Hilario, en el gobierno de Balaguer, cuando ya don Antonio iba a venir al gobierno, ya en la transición, querían cancelar, iban a cancelar a Valdés Hilario porque ya se sabía que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de don Antonio Guzmán. Y yo recuerdo, yo era amigo del general Valdés Hilario y vivía allí en la Sarasota, esquina Churchill, ahí donde está Burger King. Y nos reunimos Guaronel Rosa y yo con él. El 15 en la noche, el 16 se instalaba don Antonio y nos reunimos ahí. Y realmente iban a cancelar a Valdés Hilario, porque se filtra el asunto, a cancelarle a quien iba a ser, como le hicieron a Juan Bosch, le cancelaron al general Reyes, que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, pero el que murió en Palmasola. Palmasola. Él iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Un tiro que no se sabe de dónde salió. Un tiro que no se sabe de dónde salió. Y entonces lo eliminaron. Entonces Valdés Hilario
Dijo, a mí no me pueden cancelar. Yo le publiqué eso en el periódico El Nacional de ahora, de ese tiempo. Se empantalonó. Y salió titular el domingo en rojo. General dice que tal cosa, y qué cosa, se empantalonó, se enguardió el general. Sí. Bien, dice el director que estamos pasado tiempo, que vayamos a la última pausa. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno para un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. En Nepal la cosa ha estado al quemado vivo. Un estallido. Un estallido allí. Hubo unas medidas que tomó el gobierno, creo que el primer ministro que hay allí. Entonces, mira, eso que usted ve, que el director ha puesto ahí, que va colgando, ese cajón que va llevando el helicóptero, es un grupo de políticos que, huyendo en helicóptero, Huyendo como sea. Políticos y jefes policiales acusados de corrupción. Entonces, mira, eso es quemando casas, asaltaron casas de los funcionarios, un desastre. Me dicen que quemaron, una versión dice que quemaron a la esposa, quemando dentro de las casas, pegándole fuego y tirando los muebles por las ventanas. Ahí están tirando los muebles y todo por la ventana. Y fuego a todo el mundo, a los funcionarios. Y quemaron a la esposa del primer ministro, tengo entendido.
Y bueno, hay otro video, director, donde el secretario de Finanzas de Nopal, póngalo, director, no haga eso. Entonces a ese lo tiraron al río y después iban dándole tacazo. No lo pudo abrir. Ah, director, pero yo creo que usted abría hasta lo que no se podía. Bueno, pero eso es un mal precedente. Bastante. Porque él suspendió, como las medidas estaban en la suspensión de las redes, ¿cómo se llama esto? Las redes sociales. Las redes sociales. Y entonces por las mismas redes sociales convocaron a una revuelta. Y se produjo un estallido. Un estallido social. Ojo con esos estallidos. Así es. Vámonos entonces, director.